Presentamos La Biblia Responde. Estamos de regreso en su espacio La Esperanza es Jesús. En este momento la Biblia nos va a ilustrar y el invitado que tenemos aquí sobre el tema que vamos a tratar con ustedes, y es el tema sobre el miedo. ¿Es válido tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Vamos entonces, en base a lo que nos dice la Biblia, a ver por qué tener miedo o por qué no tener miedo. Nos acompaña en este momento el pastor Joel Regalado. Gracias. Además, bienvenido. Está con nosotros y el doctor. Me siento muy contento de poder estar con ustedes una vez más para hablar de este tema tan interesante que es sobre el miedo. ¿Qué usted piensa, doctor? Bueno, todos desde pequeños tenemos miedo, claro, tenemos miedo a algo, temor a algo. Y hay muchas personas también que nos inculcan a tener ese temor, ese miedo a algo. Entonces eso es un tema que yo lo considero muy interesante. No, claro, realmente cuando hablamos del miedo, inmediatamente nuestra mente ¿a qué se va? A lo que nos da temor, ¿verdad que sí? Y no sé por qué, pero mayormente las damas son que más miedo tienen. Es cierto. ¿Verdad que sí? Pero como que se dice por ahí que enfrentamos el dolor físico más, ¿verdad? Como con más fortaleza, o sea, tengo que defenderme. Pero es bueno saber, pastor, que todos aquí en la tierra tenemos algo a lo que le tenemos miedo. Por ejemplo, yo le tengo un temor terrible a las serpientes. ¿A las serpientes? ¿Y usted, Marisola, qué le tiene Bueno, miedo? yo le tengo un poquito de miedo a los lagartos. Ya lo he superado un poco, pero todavía le tengo un poquito de miedo. Y yo a la altura, doctor. Pues yo le tenía mucho miedo a un insecto. No es miedo, respeto. Que es el cien pies. Lo que pasa es que cuando era pequeño entré a un baño a bañarme, el baño era de madera, puse la toalla guindando ahí, colgando, y cuando tomé la toalla y me la puse de nuevo, allí estaba ese tremendo cien pies caminándome encima. Y de ahí en adelante quedé con miedo, porque es válido que el ser humano tenga miedo. Pero ¿saben ustedes que el miedo no viene de Dios? El miedo no es algo que existía en el plan divino. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque esta es la sección, la Biblia responde. Veremos qué nos dice la Biblia con respecto al miedo. Veremos la primera carta. La segunda carta de Es la segunda, disculpen, sí. La segunda carta de Timoteo. Capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ah, qué interesante. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué cosa? Timidez. De temor. Al contrario, dice que nos ha dado 3 cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Primero está fortaleza. Luego está amor. Y por último, dominio propio. Fortaleza. ¿Qué es fortaleza? La fortaleza, según la Biblia, no es algo que salga de nosotros. Esa fortaleza específicamente nos habla de una dádiva hacia nosotros que nos permite enfrentarnos a distintas cosas. Por ejemplo, el miedo a la muerte. Ese es un miedo que no existía al principio porque Dios nos creó para no morir. Pero inmediatamente el hombre pecó, el miedo al castigo divino entró en nuestras vidas. Y muchas personas tienen miedo a qué será mañana, qué pasará de mí, el dinero, los niños, la familia. Pero déjame decirte que en el nombre de Cristo Jesús puedes salir fortalecido para enfrentar esos temores y esos miedos. Es lo primero que hay que tener, la fortaleza, que no viene de nosotros, sino es que Dios la da. Y me gustó algo que decía la cita bíblica, que nos habla sobre el dominio propio. Y cuando nos habla sobre el dominio propio es muy importante porque una persona con miedo no tiene dominio propio. Claro que no. No tiene dominio propio porque el miedo lo paraliza, el miedo lo neutraliza y no lo deja actuar. Un ejemplo también no menos importante es el amor. Muchas veces no amamos a los demás. Dios creó en nosotros para ese deseo de compartir con los demás. Usted no es una isla. Usted tiene personas a su alrededor que debe usted llevar una relación, porque muchas veces tenemos enemigos, doctor, y tenemos personas que
que lo odiamos, que no queremos acercarnos a esa persona, pero Dios nos creó para tener amigos. Y estoy seguro que si está pasando por un sitio oscuro, y usted, mayormente la oscuridad da miedo, un sitio ahí tenebroso, si va acompañado, ¿cómo se va a sentir? Mejor. Mejor, porque pasar el miedo es mejor estar acompañado. Dios es sabio cuando hace lo que hace. Y esa fortaleza, pastor, y escúchame que lo interrumpa, que Dios nos da, nos ayuda también a lidiar con nuestros problemas. Exacto. Porque a veces necesitamos fortaleza, valor para seguir hacia adelante. En algunas situaciones que nosotros nos encontramos, que a veces nos decaemos y cuando le pedimos fortaleza a Dios, nos levantamos de nuevo. Saliendo ya del aspecto, ¿verdad?, personal y yéndonos más al aspecto bíblico. El temor, ¿cuándo surge? ¿Cuándo cree usted que surge, doctor? El temor surge cuando nosotros nos alejamos un poco de Dios, me imagino. Vamos a ver bíblicamente el primer caso que registra sobre el miedo. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Allí vemos entonces el primer caso de la Biblia que nos habla sobre el miedo. Nuestro padre Adán, cuando peca y come del árbol, obviando el mandato que Dios le dio en el Edén, inmediatamente cuando escucha que Dios está ahí, ¿qué hace? Se esconde, porque tenía miedo. ¿Pero miedo a qué cosa? ¿Qué le había prometido Dios que iba a pasar si pecaban? Tenía miedo a la muerte, porque el Señor le había dicho que si comían del árbol prohibido iban a morir. Realmente Dios le había prometido que si comían del árbol, automáticamente iba a morir. Así pasa con nosotros muchas veces hoy. Tenemos miedo a la muerte. Usted ve personas multimillonarios que cuando están en su lecho de muerte tienen una expresión en su rostro. Doctor, no sé si usted ha tocado ver casos así. Claro. Oye, indescriptible. Y quisieran dar todo el dinero que tienen para lograr sentirse mucho mejor. Y yo pienso que el ser humano debe entender una cosa. Si usted confía en Dios, no tiene por qué temer. Amén. Porque Dios promete que al que le sigue, no tendrá una vida solamente aquí en la tierra, sino que tendrá también la vida eterna. Tenemos la promesa de la resurrección, así lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Y eso nos da esperanza, doctor. Muchas veces el temor llega porque no entendemos que Dios quiere hacernos bien. Dios fue a donde el hombre porque quería restaurarlo. Cuando Adán cayó, él apareció en ese lugar, en escena, porque quería restaurarlo. Así hoy Dios quiere estar a tu lado. Y te invita a vencer todos los retos, sobre todo el reto de creer en Él y confiar en sus promesas. Hay otra cita muy especial que se encuentra en el libro de Josué, Josué 1:9, muy conocido por nosotros este texto. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Lo vimos en dos versiones para que no se nos quede la duda. Sí. Muy Dios hermoso. nos invita a ¿qué cosa, doctor? ¿A no tener? A no tener miedo, A no ser tener valiente miedo. y esforzarnos. ¿Pero por qué no debemos tener miedo, doctor? Porque si Dios está con conmigo. nosotros, ¿quién contra nosotros? Otro texto muy conocido. Exactamente. No debemos tener miedo, ya ti. Mira, a mí me preocupaba, pastor y doctor y Marisol, el hecho de que qué va a pasar conmigo en el futuro. Pero yo siento una calma y una paz tan grande al saber que no importa dónde o cómo yo me encuentre, Dios va a estar ahí conmigo. Y yo he tratado de entender y de interiorizar esta idea y de hacerla mía y dejarla ahí como un escudo en mi corazón. Y eso me ha dado muchos resultados. Realmente confiar en Dios debe ser nuestro principal deber. Cuando confiamos en Dios, no importa la prueba, no importa la dificultad, no importa en el lío que estés metido. Confía en Dios, que Dios no te va a desamparar. Y volviendo al asunto del temor a la muerte y del temor del juicio divino, porque realmente hay un juicio.
Según la Biblia, Dios traerá un juicio y pagará a cada cual según sus haya obras. hecho. Pero hablando en cuanto a eso, podemos nosotros tener paz en el juicio. Según Malaquías, capítulo 4, versículo 1 y 2, nos da algo de qué tener ánimo. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hasta ahí, ¿cómo va el asunto? Bueno, va ¿verdad? fuerte. Yo sé que ninguno de los televidentes quiere ese día, porque realmente será el día en el cual los malos recibirán su juicio. Pero ahí se queda todo. No, sigue, vamos a seguir sigue leyendo. el texto, vamos a ver qué nos sigue diciendo. Sigue diciendo, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ahí habla de un temor, pastor. Claro que sí. Lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Qué lindo. Miren qué interesante. Ya el temor que habíamos mencionado se convierte en un temor distinto. Sí. Ya no un miedo por lo que va a acontecer con nosotros, sino un temor en base a respeto. El temor a la palabra de Dios, el temor a sus mandamientos. E inmediatamente usted teme a Dios, su vida cambiará. Y ya lo que antes le parecía, ¿verdad?, saciar sus deseos, ya no lo es, porque Dios ha cambiado y transformado nuestras vidas para gloria suya. Podríamos decir que esto es como un temor espiritual, pastor. Exactamente. Sí, pero cuando vivimos una vida sin Dios, ese temor está arraigado en nosotros. Porque como decía Yatila ahorita, nosotros no sabemos qué es de nuestra vida, qué va a pasar en el futuro con nuestra vida o después que yo muera. Siempre vivimos con esa incertidumbre, con ese miedo de qué será de mi vida mañana cuando vivimos una vida sin Dios. Pero cuando nosotros tenemos una vida con Dios, ese miedo desaparece inmediatamente. Claro que sí. Amén. Y queremos que nuestros amigos experimenten esto que nosotros estamos experimentando hoy. Claro que sí. Y ya para, ¿verdad?, dar mi punto final en cuanto al temor, quisiera invitar a cada uno de los televidentes que mediten grandemente en sus miedos. ¿A qué usted le tiene miedo? ¿Será posiblemente a la muerte? ¿O tal vez a qué pasará mañana? Recuerde siempre el texto de Josué 1:9. Dios te manda a ser valiente, a que no tengas miedo, pero todo eso depende de que tú entiendas de que Dios está contigo. Dios estará a tu lado a donde quiera que vayas. Confía en Él, que Él va a darte la victoria que tanto necesitas. Dios tiene el control de todo, y si Dios tiene el control de nuestras vidas, entonces no tenemos que temer a nada. Y como dice su eslogan, pastor, nada es casualidad. Exacto. Dios tiene el control. No existe la No existe casualidad. casualidades. Dios tiene el control. Y nuestros televidentes también, que dejaron el control en este canal, en este momento, para recibir este mensaje específico que Dios tiene para ellos. Que Dios los bendiga a cada uno y hagan de Dios su amigo, su compañero. Tengan confianza en Él para que sus miedos puedan desaparecer. Continuamos con más de La Esperanza. Hemos llegado al final, Yatil. Oh, Yatil Yatil, está emocionada. yo estoy- Señores, hasta la Qué próxima. rápido. Que Dios le bendiga grandemente. La palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo, y fue hecho, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús, la esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús.